Muy buenos días a todas y todos. Es para mí un placer saludarles el día de hoy, el Día Internacional de Protección de Datos, en el seminario Revolución Digital de nuestra era, una oportunidad para la economía global. No puedo estar presente con ustedes por problemas de agenda, pero les envío un saludo desde la Secretaría de Economía. Saludo con respeto a todos los comisionados del INAI, a todos los asistentes del sector público, del sector privado, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, miembros de la academia y público en general. Este día es un día efectivamente de celebración de algunas de las actividades que desarrolla el INAI, pero también un día en que debemos reflexionar en torno a un fenómeno que nos ha tocado vivir. Al inicio de la tercera década del siglo XXI, hoy nos enfrentamos a una revolución, y esta revolución tiene que ver con la revolución de los datos. En el 2010, entre el 2010 y el 2020, la capacidad de almacenamiento de datos se multiplicó por 40 veces. Es decir, en tan solo 10 años, el mundo ha generado datos y ha tenido esa capacidad de almacenamiento. No quiero hacer un pronóstico de cuánto va a seguir creciendo esta capacidad en esta década del 2020 o en las décadas futuras. Pero de lo que sí estoy segura es que ese crecimiento será exponencial. Y por eso esos datos son importantes en términos del volumen, pero lo son más en términos de su valor. Ahora bien, ese valor, valorizar los datos, ocurre solamente cuando hacemos uso de ello y los convertimos en una herramienta de la toma de decisiones. Pero si nosotros no hacemos nada con los datos mantienen un escaso valor económico y un impacto mucho menor en la economía. En los próximos minutos les expondré cómo vemos los datos desde la Secretaría de Economía y cómo hemos entrado en una colaboración muy fructífera con el INAI. Les decía ya pues que los datos son una característica de nuestros tiempos. Y estos datos crecientemente han entrado a ser utilizados para la toma de decisiones, pero apenas hemos vislumbrado una pequeñísima parte de todo su potencial. En el gobierno, por ejemplo, el papel de los datos en la transformación digital es importantísimo. Nos interesa tener información de calidad y poder proveer mejores servicios e información a la población. Pero para hacerlo tenemos que utilizar los datos, hacer uso de los datos, extraer información, procesarla y poder generar políticas públicas. De ahí que en la Secretaría de Economía desde el inicio de la administración nos fijamos 3 pilares: la innovación, la diversificación y la inclusión. Y estos 3 pilares que ordenan todo el trabajo que hace la Secretaría tienen un componente transversal y ese es precisamente el de los datos. En el caso de la innovación, los datos son un protagonista esencial en la agenda de innovación de la Secretaría. Y lo son porque nos van a permitir desarrollar herramientas tecnológicas que nos lleven a alimentar mejor la toma de decisiones que tenemos que hacer respecto a la industria, a la minería, al comercio, a la formación de sociedades mercantiles. De ahí que nos ha sido de particular interés desarrollar una nueva forma de mirar a los datos como una parte integrante esencial de la economía a través de lo que nosotros hemos denominado la industria del dato. Pero no solamente es esta agenda de innovación, sino también una agenda de diversificación, que es nuestro segundo pilar, y que ahí los datos son los que nos permiten identificar oportunidades de mercado, nos permiten identificar sectores que se pueden desarrollar
nos permiten identificar productores y conectar estos productores con mercados para reducir los costos de transacción que ellos tienen. Y finalmente, el tercer pilar, que tiene que ver con la inclusión, ahí tenemos que considerar que el uso de datos nos permite diseñar políticas públicas donde, por ejemplo, podemos tener una mejor caracterización de los instrumentos para facilitar la inclusión financiera en lugares remotos de la República Mexicana, que nos permite identificar mejor las oportunidades que tienen las micro, pequeñas y medianas industrias respecto a sus mercados, a sus consumidores, o nos permiten llevar una tecnología de producción a zonas rurales, a productores del campo. Ahora bien, ¿cómo hemos logrado integrar estos tres pilares que ya les decía yo, es la innovación, la diversificación y la inclusión, con los datos? La manera en cómo nos lo planteamos desde el 2019 fue la formación, la producción de una plataforma digital que hemos llamado Data México, y que esta plataforma integra, visualiza y distribuye datos. Datos que de otra manera los encontraríamos dispersos, que los encontraríamos sin la manera en que pudiéramos utilizarlos para diseñar mejores políticas públicas. Entonces, Data México es eso, una plataforma que nos va a permitir a quienes estamos en el gobierno no tomar decisiones, pero también a todos aquellos que están en el sector privado, en el sector social, y que quieran conocer la manera en cómo hemos integrado más de 60 bases de datos y cómo hemos nosotros, a partir de esas bases de datos, hacer accesible información que de otra manera sería muy difícil de tener acceso. Data México, entonces, es esta plataforma que nos va dando una posibilidad de colaboración con distintas dependencias, incluido, por supuesto, el INAI, y que nos da nos hace partícipes del uso de tecnología que hoy está disponible, y que hay que juntar la tecnología con los datos. ¿Por qué digo que hay que juntar esta tecnología? Porque hemos encontrado a la hora de organizar esta información que debemos mantener un balance muy importante de mantener, que es el balance entre la protección del principio de privacidad de los datos por una parte, y del uso de los datos como una herramienta de toma de decisiones. Y lo que nos permite hacer esto es tener metodologías muy sólidas, muy robustas, en donde podamos seguir procesos de anonimización de los datos. Es decir, respetando el principio de protección de los datos, al mismo tiempo impulsamos el uso de los mismos. Este balance es un balance delicado, pero que lo hacemos acompañados del INAI. De hecho, desde hace ya varios meses tenemos firmado un convenio de colaboración, y nuestros equipos han trabajado en conjunto para tener resultados concretos. La Secretaría de Economía lleva los registros de la inversión extranjera directa, de las sociedades mercantiles, de algunas transacciones del comercio exterior, y todas ellas son a nivel individual. Nosotros, por supuesto, seguimos los más altos estándares de protección de estos datos, pero al mismo tiempo queremos ser usuarios de esos datos, hacer uso analítico de esos datos, y para ello entonces hemos desarrollado estas metodologías. Creemos
que con el acompañamiento del INAI, no solamente a la Secretaría de Economía, donde ya tenemos resultados concretos, sino a muchas otras instituciones, lograremos que el uso de los datos sea una práctica cotidiana en los próximos años y que con ello generemos mejores diseños de políticas públicas. Quiero decir con ello además que esto va a ser posible si logramos establecer una gobernanza de los datos, si el INAI y otras instituciones participan en qué debemos hacer para conciliar la protección de los datos de una parte y el uso creciente de los datos. Si en una década multiplicamos, como les decía al inicio, 40 veces la capacidad de almacenamiento y crecientemente estamos valorizando los datos al hacer esta recopilación de datos, esta visualización y distribución de los mismos, entonces vamos a necesitar nosotros un andamiaje institucional que nosotros proponemos que sea esta gobernanza de los datos, impulsando la industria del dato, impulsando plataformas como de las que hoy les he platicado, que es Data México, y por tanto que generemos investigación, generemos otras herramientas, que nuestra información esté cada vez mejor generada para que sea mejor recopilada, visualizada y finalmente distribuida. Para que el uso de los datos lleguemos a los mejores resultados posibles, entonces la nueva economía, los nuevos retos de la economía global nos van a exigir más y más esquemas de colaboración. Estos esquemas de colaboración entonces van a ser el token que tengamos nosotros que tener siempre que utilicemos datos y siempre que queramos valorizar los datos, darles mediante su uso un valor económico que se traduzca en mayores niveles de bienestar en nuestro país. Reitero nuevamente mi agradecimiento por la posibilidad de saludarles el día de hoy, participar y compartir algunas de las ideas de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Economía. No me resta sino desear el mayor de los éxitos al seminario, reiterar la buena experiencia que hemos tenido con el INAI y nuestra capacidad de valorizar lo que tenemos de datos en México, pensar y repensar los mecanismos institucionales que deberemos adoptar pronto para toda la parte de crear un andamiaje legal, institucional, que facilite el uso de los datos, pero que protejamos a los mismos. Muchas felicidades a los organizadores y feliz Día Internacional de la Protección de Datos. Buenos días a todos.